Bendiciones a todos los que en este momento nos están acompañando a través de esta transmisión. Esta es la tercera transmisión que vamos a tener como equipo de Transformación Argentina junto con Fernando y tenemos el gusto de venir abriendo un camino de temas que involucran la pregunta ¿cuál es la agenda de Dios para la Argentina? Que involucra el poder buscar juntos cuál es el propósito del Señor para los años que vienen por delante, que involucra un llamado del Señor, una palabra del Señor que nos entregó hace unos meses atrás cuando tuvimos una convocatoria juntos en Salta, que nos dijo es tiempo de tomar el territorio, es tiempo de avanzar y bueno, en búsqueda de qué es este tomar el territorio, qué es este poseer el territorio, que es el poseer nuestras propias vidas primero, que es el poder poseer nuestra familia, tomar el territorio de nuestra familia, tomar el territorio en la iglesia, tomar el territorio en la ciudad. Estamos en esta búsqueda y compartiendo juntos para poder que se pueda empezar a aperturar, que es esta toma de territorio que el Señor nos está pidiendo. Y qué hermoso, si te uniste hoy por primera vez y te está llegando por primera vez este video, bienvenido a este caminar. Y te invitamos a que puedas entrar a nuestro canal de YouTube donde vas a poder encontrar el resto de los videos. En unos momentos también vamos a estar compartiéndote el contacto para que puedas contactarte con nosotros y te invitamos que te puedas quedar si el Señor te hizo llegar este video, no es casualidad, seguramente quizás un amigo te lo compartió, quizás llegó de casualidad mientras que estabas buscando algo, no hay casualidades. Realmente en el reino y bueno, queremos invitarte a que puedas compartir con nosotros esta búsqueda que estamos teniendo juntos para poder ver el reino de Dios manifestado en nuestra nación, amén, en nuestros territorios y quizás hasta hay gente que se conecte de otros territorios, de otras naciones. Nosotros específicamente estamos enfocados en este tiempo en Argentina, pero bienvenido también a poder compartir. En el caso que te haya llegado este video, si quieres compartirlo, si querés, si ves que hay un eco del Espíritu en vos en este tiempo, que pueda ser esa persona que abre puertas también para otros, así como para nosotros nos han abierto puertas en algún momento. Hoy no estoy sola, estoy acompañada, vamos a estar compartiendo junto con Fernando, junto con Diana, pero antes de comenzar nos gustaría poder orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor para que el Espíritu nos pueda revelar a nuestro corazón lo que Él tiene para nosotros esta noche. Así que te pido que me acompañes en esta oración. Amén. Señor, gracias por este tiempo que has habilitado para nosotros, por este tiempo que se abre y así como llega este video quizás a un hogar, quizás a una oficina, quizás mientras que alguien está viajando, que pueda ser una puerta de tu reino que se abre, una puerta de tu palabra que se abre para invitar a entrar a algo nuevo, para esta invitación a poder entrar a tus tiempos, Señor, en esta búsqueda de escucharte, de que se nos revele tu corazón, Señor. Si hay algo que esta nación necesita y que cada hogar, cada familia y cada corazón necesita, es que Cristo se nos revele. Y Espíritu Santo, abrimos nuestro entendimiento, te pedimos que nos ayudes a abrir nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestro corazón para entender lo que hoy estás hablando. Nos aperturamos como una puerta que se abre para recibir, sabiendo que también es una puerta eterna para que tu reino se establezca en esta nación. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones, Diana, bendiciones, Fernando. Qué lindo poder compartir juntos esta noche. Sí, un hermoso tiempo, la verdad que bendecidos por estar compartiendo esto y abriéndonos a ustedes y abriéndonos juntos al Espíritu Santo. Realmente recién sentía otra vez el impacto tan especial de las palabras de Cristo, ¿no? Cuando dice sígueme. Y escuchaba esto otra vez. Él es un camino vivo y está lleno de vetas y tesoros que se van abriendo a medida que vamos avanzando. Así que bienvenidos a caminar juntos, a escuchar juntos al Espíritu Santo. Nunca hay un punto final en lo que conocemos de Él, siempre hay una coma, un punto y coma, un punto seguida, párrafos nuevos
capítulos nuevos que Él es, bueno, inmensurable, insondable, y qué hermoso rendirnos al Espíritu Santo y pedir que Él nos guíe, Él nos traiga esa revelación, esa sabiduría para un conocimiento más pleno de Él, porque Él nos quiere con vida y vida en abundancia. Amén. Así es, una alegría y un privilegio poder estar otra vez en esta señal para todos ustedes. Gracias, Dianita, gracias, Jime, por poder participar esta noche. Y junto con nosotros, hermanos y hermanas de toda la República Argentina, cada provincia, es nuestro corazón que pueda recibir esta palabra que se va a compartir, la tierra, los cielos de este territorio, la iglesia y, por qué no, también la gente que necesita al Señor. Estamos viviendo un tiempo muy especial en las naciones de la tierra y creo yo que como iglesia tenemos la ventaja de poder estar apercibidos. Tenemos la palabra que el Señor nos da, no solamente hablo de la palabra escrita, también la de su Espíritu, que nos va preparando para el siguiente giro, la siguiente curva, como cuando estamos en una autopista y vemos las señales que nos dice viene tal salida, viene un giro pronunciado, disminuye la velocidad. Y yo creo que el Espíritu Santo hace con la iglesia eso, nos conduce, nos dirige, y no tiene sentido ignorar sus señales, porque pues la única manera de llegar confiados y salvos a buen puerto es haber sido sensibles a su dirección. A todos ustedes que se conectan ya a esta señal, bienvenidos. Va a ser un privilegio maravilloso el que nos reúne hoy. Jimena, ¿qué tema tenemos esta noche? Bueno, esta noche un tema muy especial que nos está, creo que nos llama, ¿no? Nos está llamando, y es el tema del reino. El reino aquí en nosotros, el reino en la ciudad, el reino en la nación, el reino de Dios. Este es un tema, creo yo, que no es importante, es esencialmente importante. Podemos ignorar muchas cosas y no pasa nada, ¿verdad? Aunque puede haber consecuencias, pero ignorar este tema o tener lagunas o malas lecturas nos mete en una situación bien comprometida. Y creo yo que como iglesia tenemos la responsabilidad, primero, de poner muy claramente lo que es el reino en la palabra, en el contexto de hoy. Segundo, poder presentar a la nación una visión de reino, no una visión religiosa, que permita también proyectar una nación diferente mañana, no una nación simplemente de gente convertida, sino una nación con propósito. Y tercero, poder entender los tiempos del Señor. Creo yo que Argentina siempre ha tenido visitación profética, ha habido gente muy llena del Espíritu en la historia de la Iglesia de Argentina, y también ha sido sede de convocatorias muy importantes, de voces proféticas, de momentos muy particulares en la historia. Pero hoy estamos atravesando un momento que no creo que sea pequeño, ¿sí? No creo que sea un momento cualquiera. Estamos en un momento de transición político, social muy particular en la Argentina. Más que nunca hoy día necesita la iglesia tener entendimiento de su papel y para dónde va. Yo les invito a que empecemos con un verso muy conocido, muy conocido. Y yo pensaba, ¿con qué verso podemos arrancar este tema? Y voy a empezar con uno que seguramente lo conocemos casi de memoria. Pero aunque lo conocemos tanto, me parece increíble que nosotros o una parte de la iglesia todavía no pueda entender o no pueda creer que el reino está operativo hoy. Ya que en este verso que es tan conocido por todos, yo creo que nadie podría decir no, ya está presente la iglesia y está presente el reino. Estoy refiriéndome a Mateo capítulo 16, con versículos que podemos revisar, el 18 y el 19, ¿sí?
Mateo 16, versículos 18 y 19. Si quieres tú leer, Jime, por favor. Tengo acá la versión de la Biblia de las Américas, el versículo 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Como dije, es un pasaje sumamente conocido. En el versículo 18 se habla de la iglesia e inmediatamente en el 19 se habla del reino. Creo que para nadie es sorpresa que después de la tremenda afirmación que hace Pedro en cuanto a quién es Cristo, la revelación de la identidad del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, Jesús hace una afirmación doble, muy fuerte. La primera, verso 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos todos claros que no está hablando de Pedro, porque Pedro en ese versículo es Petros, y la palabra roca aquí justamente es distinta a Petros. Está utilizando otra palabra, no Pedro. Podría decir, si quisiera estar hablando de Pedro, diría, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no dice eso, dice sobre esta roca, dando a entender que no está hablando de Pedro. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Creo que todos coincidimos que esa roca es la declaración que está anterior justamente en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego en el 19 dice, te daré las llaves del reino. Le está hablando a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra, Ahora nosotros sabemos que literalmente Pedro fue el que se levantó en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 38, cuando él predica por primera vez públicamente, después de que el Espíritu Santo desciende en Jerusalén. Todo esto está muy bien relatado en el texto que escribe Lucas, y Hechos 10, cuando Pedro abre la puerta para Cornelio, los gentiles que también pueden recibir el Espíritu Santo. Y ahí se cumple esta palabra que el Señor le entrega a Pedro, de que él podía hacer esto. Ahora, en el verso 19 dice, te daré las llaves del reino de los cielos. No dice, te daré las llaves de la iglesia. Entonces, vean ustedes que en este pasaje Jesús está dando dos afirmaciones contundentes. Una tiene que ver con la iglesia y la otra tiene que ver con el reino. Y esas dos palabras, sí, están condicionadas a un futuro identificable, no es un futuro incierto, está hablando precisamente de lo que iba a pasar en Hechos 2. Algo que aconteció muy poco tiempo, cronológicamente hablando, después de este pasaje. Entonces, empiezo haciendo una pregunta, Dianita. ¿Por qué separamos algo que viene en el mismo momento y en el mismo paquete? ¿Por qué podemos decir que sí tenemos a la iglesia, pero no tenemos el reino, cuando la iglesia se manifiesta públicamente en Hechos 2, juntamente con el reino, conforme a la palabra que el Señor le había entregado a Pedro y a los discípulos en Mateo 16. ¿Cuál crees que es la causa? Bueno, creo que sin duda hay errores, falsificaciones, medias verdades que se han filtrado y que han dividido lo que el Señor unió, ¿no? Y de alguna manera u otra está esa parte de dividir lo terrenal de lo espiritual. Esto es espiritual, esto es terrenal, esto es la carne, y de golpe todo es espiritual. Y el Señor, cuando comienza a predicar, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, no dice la salvación se ha acercado, dice el reino se ha acercado a ustedes por señales y demás. Aun cuando termina y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, vayan y
y prediquen el reino, el evangelio del reino. Entonces creo que hay toda una parte que yo puedo ver ahí al ladrón que vino a robar, matar y destruir, ¿no? Y robó una verdad. Y de alguna manera u otra, la iglesia quedó siendo como una especie de institución dentro de cuatro paredes que solamente está enfocada en la salvación o el perdón de los pecados. Y un poco al hablar esto, ¿no? Es como cuando los apóstoles se quedaron encerrados en Jerusalén cuando él les dijo que se vayan, que salgan, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Y de golpe puedo ver eso también en lo que ha pasado históricamente en la iglesia. Se quedó la iglesia adentro de cuatro paredes, encerrados en una salvación y perdón de pecados o sanidad personal y liberación personal para vivir una vida mejor. Y se perdió el enfoque que es el principio, por eso el principio de la predicación de Jesús es el reino. Fue el principio, el durante y el después, o sea, no cambió nada. Entonces, creo que podemos ver una acción espiritual que vino a robar una verdad. El Señor está restaurando esta verdad, no solamente ahora, lo viene restaurando, nunca dejó de ser, ¿no? Por lo menos en un remanente, pero ahora está siendo proclamada con toda luz, o sea, el reino está en medio nuestro, el reino vino a quedarse porque Jesús es rey y donde está el rey está el reino, ¿no? Y no podemos separar a la cabeza del cuerpo, entonces no podemos separar al rey del real sacerdocio que él dice que nosotros somos. Entonces, creo que él vino a darnos justamente vida en abundancia, ¿no? Y a restaurar estas verdades que nos hacen libres. Y en primer lugar, la libertad es de engaño, o de medias verdades, o de lo incompleto. Y nos gozamos que esto sea así. Medias verdades, cosas incompletas. En Mateo capítulo 6, aquí expongo otro versículo, otro pasaje. El Señor está hablando con sus discípulos, les está enseñando a orar. Y es interesante porque más allá de querer transmitirles una fórmula, yo veo en la oración que el Señor les enseña un diseño. Dice acá en el versículo 6, 9 de Mateo: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. En este versículo claramente el Señor está diciendo de que debemos orar pidiendo que venga su reino. Ahora, este es un pasaje que Jesús enseña antes de ir a la cruz, antes de que el Espíritu Santo venga, antes de Mateo 16 que leímos hace un momento. ¿Por qué lo menciono? Tratar de responder qué es el reino creo que es tan importante como decir que no puede haber iglesia sin reino. Quiero que nos tomemos unos minutos y seguramente vamos a poder extender esto al segundo segmento de este programa, en tratar de entender qué específicamente es el reino. Y quiero partir con una diferencia que tú has hecho, Diana, hace un momento, cuando decías, Jesús vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No vino simplemente a hablar de salvación, vino hablando de reino. Es clave entender de que la salvación, como mensaje de la iglesia, está completo solo cuando el reino está presente en ese mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús lo trajo como en un combo, como en un paquete, tanto la iglesia como el reino. Y esto básicamente por una razón, por lo que es el reino. En una primera definición, y voy contigo luego, Jimé, podríamos decir que el reino de Dios es la atmósfera del gobierno de Dios.
¿Cómo podemos entender esto, Jimé? En tu experiencia, ¿es concebible una iglesia donde no se exprese el gobierno de Dios? ¿Te parece completa, coherente, cabal esta primera definición? El reino de Dios es la atmósfera o la esfera del gobierno de Dios. ¿Cómo lo ves? Recuerdo hace unos años atrás que escuché la cruz es la puerta, ¿no? Para la entrada, pero muchos se quedaron ahí en la cruz, ¿no? Lo que Diana decía en el Evangelio de la Salvación, ¿no? Entonces, es tan distinta la atmósfera, o sea, desde la cruz hacia atrás, que desde la cruz, cuando ves que la cruz fue solo una puerta, obviamente la puerta de nuestra salvación y donde todo comienza, ¿cierto? Pero creo que hay dos atmósferas diferentes, hay dos realidades diferentes y dos iglesias diferentes, permíteme decirlo así, ¿no? Tenés la iglesia de salvación, en donde hay una atmósfera de, por ejemplo, ¿no? Vivo para no pecar, ¿no? Entonces, gasto mis días pensando, bueno, ¿qué técnica hay para no caer, ¿no? Porque si caigo, pierdo la salvación, ¿no? Si caigo, se termina todo, si caigo, pierdo el perdón, si caigo... Entonces hay toda una cultura de la iglesia es el lugar en donde, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Contengamos a los jóvenes para que no salgan y se contaminen y se pierdan, ¿no? A la raya, viviendo a la raya, ¿no? Viviendo ahí al límite. Como que si hago achús, perdí la salvación, ¿no? Y hasta hay mucho temor, ¿no? Es una atmósfera realmente en donde quedaste fuera, ¿no? Y en la escritura vamos a escuchar al Señor hablando del reino muchas veces como un lugar donde Él invita a entrar, ¿no? Los que entran. De hecho, hay una puerta, se habla de, por ejemplo, un banquete donde todos son invitados, ¿no? Y tienen que entrar. Una cosa es estar afuera del banquete y otra cosa es estar adentro del banquete. Quiero que se entienda que cuando hablamos de atmósfera, literalmente estamos hablando de dos lugares diferentes, donde puedes quedarte afuera y tener salvación, pero estás afuera, o entrar al reino, ¿no? Y en un reino, por supuesto, hay un gobierno, hay un rey, hay una atmósfera alrededor de ese gobierno. Es como decir, bueno, entro a España, ¿no? Que es un país que tiene reino, por así decirlo, o Inglaterra, o un país, va a tener sus normas, va a tener sus jerarquías, va a tener sus protocolos, va a tener sus beneficios y vas a tener tus obligaciones, vas a tener tu rol, vas a tener tu responsabilidad. Estás entrando a un ámbito, ¿no? A un ámbito de gobierno, donde hay un orden establecido, versus el vivir fuera del reino, ¿no? Donde nos quedamos hasta casi, permíteme decir esto, pegados a algo muy parecido a lo que propuso la Iglesia Católica Romana, ¿no? De vivamos alcanzando salvación. A mí me da esa sensación como que se quedó en una atmósfera de muerte, por así decirlo, ¿no? En donde se respira diferente, se respira culpa, se respira el necesitar ser salvo todo el tiempo, el necesitar estar en obras para poder alcanzar la salvación. Se sigue viviendo en un lugar en donde hasta tu identidad quedó fuera del reino. No me conozco como hijo, no me conozco como una persona que puede gobernar, porque estoy fuera, estoy en otra atmósfera, estoy con otra mentalidad. Y es muy evidente el notar la diferencia, ¿no? Entre un creyente que entró al reino y un creyente que quedó en la salvación, ¿no? Rogando por ser salvo, rogando porque, bueno, algún día pase algo milagrosamente y todo esto acabe, ¿no? Y por fin podamos entrar al reino, ¿no? Como algo que algún día vamos a alcanzar cuando pasemos nuestros días en la tierra, ¿no? El día que bueno, se termine todo acá o parta con el Señor o algo suceda. Y mientras tanto vivo acá en la tierra, sobreviviendo. Y mientras tanto estoy en esta atmósfera de necesidad, sobreviviendo. Y mientras tanto, bueno, hago lo que puedo, veo cómo llego a fin de mes. Y mientras tanto veo cómo hago para que mis hijos se salven y pido intercesión y oro porque ya no sé qué hacer, estoy desesperado. No me encuentro con herramientas. Lo único que alcancé
fue el decir, bueno, Señor, ruego por la salvación, ¿no? Pero me estoy perdiendo todo lo otro, me estoy perdiendo, como decía Fer, una atmósfera, un ámbito donde vas a encontrar herramientas, donde encontrás una posición de gobierno, donde encontrás algo hermoso que dice constantemente, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, arrepentíos es, cuando vos entras al reino de los cielos, cuando te encontrás con el reino de los cielos, hay un cambio de mentalidad, ¿no? Dejo de ser aquel que está rascando para poder ser salvo, para poder no perderme el día que muera, alcanzar el reino de los cielos, versus una persona que entró a un ámbito diferente, se conoce como hijo del rey, sabe que estamos sentados junto a él, gobernando y estableciendo la realidad del reino en la tierra. Por supuesto que el enemigo nos quiere fuera de la puerta, ¿no? Nos quiere ahí, porque el día que nosotros descubrimos que podemos gobernar, se le terminó el juego. Se le terminó el juego. Entonces, de ahí que creo que hay tantos velos en la iglesia para que la gente no entre al reino de los cielos, siga viviendo en la atmósfera de la afuera, ¿no? En la tierra, a los pies de la cruz, pero ahí, a los pies de la cruz, ¿no? No entrando a la realidad del gobierno del Señor, para empezar, un ámbito donde el Señor es resucitado, o sea, glorificado, resucitado en su mayor esplendor, y necesitamos encontrarnos con la realidad del resucitado, del que ya venció, de que la cruz ya fue la conquista, pero hoy Él está gobernando, hoy está al alcance las llaves del reino. No nos queda por descubrir, bueno, ¿cuáles son esas llaves del reino? Todos los recursos que hay dentro del reino, que están para la iglesia, ¿no? Pero si no pasamos la puerta, no lo vamos a poder descubrir, ¿no? Es hermoso poder, a través de la escritura, poder ir buscando las parábolas que hablan del reino, ¿no? Y te vas a dar cuenta que habla de dos atmósferas diferentes, que habla de dos tiempos diferentes. Y todo cambia cuando cruzamos la puerta. Todo cambia cuando logramos entrar. Y empezamos a vivir lo que yo, bueno, me acuerdo, perdón esto, ¿no? Pero me acuerdo que para mí poder descubrir, yo entré por el evangelio de la salvación, creo que todos entramos, ¿no? Y ahí también la pregunta, ¿qué evangelio he recibido? ¿No? Es la pregunta, ¿he recibido un evangelio de reino, he recibido un evangelio de salvación? Yo entré por el evangelio de salvación, todos en algún momento nos encontramos con el soy un necesitado, necesito ser salvo. Pero cuando cruzas la puerta es como que es volver a convertirse, es volver a, literal, porque es que empieza el arrepentimiento. Solo cuando entras al reino empieza el verdadero arrepentimiento. Si no, vivo en el lavado de pecados, ¿no? Vivo ahí en el lavamiento continuo, pero no puedo entrar a la renovación de pensamientos, a la renovación de mentalidad, si no me encuentro con este reino que trae justicia, paz y gozo, ¿no? Y desde que entramos en el reino, esta atmósfera que es de justicia, que es de paz, que es de gozo, y resalto la palabra justicia, empieza a transformarnos, empieza a traer una renovación de mente y empieza a posicionarnos en lugares de gobierno.